Hola compañeros, buenas tardes. Nos vemos de nuevo para nuestra videoclase número 23. Ahora va a ser sobre numerales. Les recuerdo lo que quedamos el jueves de la sesión en línea, el jueves pasado de nuestra sesión en línea, que el examen parcial, el segundo y último examen parcial, se quedó para el 25 de agosto, que bueno, el examen se va a hacer todos juntos. 5 minutos antes de nuestra hora de la clase se van a abrir los links que van a recibir cada uno de ustedes en sus correos para empezar el examen, y una vez que accedan pues ya empieza a correr el límite de tiempo. Bueno, de todas formas nos veremos este jueves para las aclaraciones sobre dudas que puedan surgir para el examen. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar ya con la sesión de hoy. Ya estamos todos viendo la pantalla, que es la videoclase número 23 de numerales. Está nada más dividida en 3 secciones. Primero vamos a hablar un poco sobre el vocabulario que tiene que ver con este campo semántico de cantidad y número. Después vamos a ver la tabla de numerales, unos ejemplos de notación numérica y bueno, después el ejercicio de evaluación. Hay solamente hay un ejercicio de evaluación en esta clase. Bueno, vamos a empezar. Los numerales se consideran pronombres. Se les conoce como pronombres numerales y pueden ser cardinales u ordinales. Los cardinales son los que nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5 y los ordinales son los que nos ayudan a jerarquizar o dar un orden a la contabilización, por ejemplo, primero, segundo, tercero, décimo, cuarto, etc. Entonces, bueno, tanto los cardinales como los ordinales son pronombres y se conocen como pronombres numerales. Ahora, pese a que son pronombres, no se van a declinar, sobre todo los cardinales. De los cardinales solamente se declinan los primeros 4, o sea, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ya, y después de allí, a partir de las centenas, pero solo a partir del 200, o sea, 200, 300, 400, sí se declinan. Todos los demás ordinales no se van a declinar, cardinales no se van a declinar. Y los ordinales, que es primero, segundo, tercero, estos se declinan todos siguiendo la primera clase de adjetivos, es decir, los ordinales funcionan como adjetivos 212. Lo vamos a ver cuando veamos la tabla. El numeral 1, como es lógico, solamente va a tener singular, y el numeral 2 se va a declinar siguiendo la declinación del dual. Los numerales 3 y 4, también como es lógico, solamente van a tener plural. Bueno, aquí está la tabla de declinaciones de los únicos 4 números cardinales de nuevo que se van a declinar, ¿no? Aquí están el 1, el 2, el 3 y el 4. Vean cómo el 1 tiene masculino, que ya lo habíamos visto, femenino y neutro. El masculino y el neutro se van a declinar por tema ni. Y entonces tenemos geis, genos, el genitivo, gení, el acusativo, gení, el dativo, gena, el acusativo. Y para el neutro, gen para nominativo y acusativo, genos y gení. Acuérdense que como es un bisílabo, es decir, tiene una sola sílaba en el nominativo y 2 sílabas a partir del genitivo, vamos a tener unos cambios en la acentuación, y los casos oblicuos, es decir, genitivo y dativo, van a mover su acento hacia la desinencia. Es decir, son oxítonos, mientras que el acusativo recupera o retrae el acento y es paroxítono. Así tendríamos geis, genos, gení, gena. Y el neutro gen, genos, gení, gen. Y el femenino cambia su raíz y tenemos mía, mías, mía, mían por primera declinación alfa pura. Acuérdense que son pronombres y se consideran 212, es decir, segunda declinación, primera, segunda, salvo estos 4, justo se consideran 212 a partir de las centenas, a partir del número 200 y todos los ordinales, pero estos veamos que el masculino y el neutro se declinan por tercera declinación y el femenino por primera declinación alfa pura. Ahora, el 2 va a tener dio, esta misma desinencia tanto para nominativo como para acusativo, y dioin para los casos oblicuos. El dual siempre tiene solamente 2 desinencias, una que sirve para casos rectos y otra que sirve para casos oblicuos. Así es que el dio va a ser para el acusativo y el nominativo y el acusativo, y el dioin para genitivo y dativo. Aquí solamente vamos a tener una desinencia para los 3 géneros.
Después el 3 también vamos a tener, acuérdense que 3 y 4 solo existen en plural, el 1 solo existe en singular y el 2 solo existe en dual. Bueno, el 3 y el 4 vamos a tener 3 para casos rectos, nominativo y acusativo, trión para genitivo, trisí para dativo. De nuevo, como es bisílabo, vamos a hacer la modificación del acento a la última sílaba en casos oblicuos, genitivo y dativo. Y el neutro solamente va a cambiar tría para nominativo y acusativo, trión y trisí. Y lo mismo va a pasar con el 4. El 4 va a tener tétares para nominativo, tétaras para acusativo, tetaron, tetarsi para genitivo y dativo, y el neutro tétara para nominativo y acusativo, tetaron y tetarsi. Bueno, vamos ahora, esta es la tabla, vamos a hablar de ella más adelante, nada más esto era para que vieran que solamente se van a declinar de los cardinales los primeros 4 y después las centenas a partir del 200, que ahorita más adelante vamos a ver cómo se dicen las centenas. Vamos a hablar un poco sobre el vocabulario de este campo semántico, cantidad y número. Empezamos por la contabilidad, después son algunas láminas, contabilidad, magnitud, multitud, objetos, bueno, lo vamos a ver poco a poco. La contabilidad, ¿cómo contamos en griego? Bueno, el número se dice en griego aritmos, de ahí nuestra materia que debieron haber llevado, que es aritmética. Y después calcular el cálculo o la cuenta puede ser logizomai para el verbo calcular, logismos o logos para el cálculo o la cuenta. Y aquí estaríamos también hablando un poco de los ordinales, es decir, de los que nos sirven para dar una jerarquía, y tendríamos protos, el primero, deuteros, el segundo, y ahorita vemos más adelante la tabla. Y vean, aquí está este 3 entre paréntesis para que nos indica que es una palabra que tiene 3 terminaciones, una para masculino, deuteros, una para femenino, deutera, y una para neutro, deuteron. No hace falta poner el enunciado porque es un regular de un 212. Bueno, gedón es el adverbio que significa casi o cerca de, y isos, también de 3 terminaciones, es un adjetivo que significa igual, que puede funcionar como adverbio si le cambiamos la terminación a omega sigma para decir igualmente o aproximadamente. Bueno, después sobre la magnitud, acuérdense que aux o auxano es el verbo que utilizamos para aumentar o agrandar, y el aton o el azon es el adjetivo que utilizamos para más pequeño o menor. Megethos es la grandeza o la magnitud, el agistos es el más pequeño o el mínimo si hacemos una comparación. Bueno, podemos hablar de multitud en cuanto a personas, pero también en cuanto a objetos. En cuanto a personas, nosotros conocemos el adjetivo, el varios sustantivos. Hómilos es uno de ellos, plethos es otro, ojlos es otro. Entonces, hómilos es la multitud del grupo, plethos la multitud, pero también hablando de la cantidad, y ojlos la muchedumbre. Entonces aquí este grupo de personas pues estaría simbolizando a estos tres sustantivos, ojlos, hómilos y plethos. Simpantes es también un adjetivo, está conformado por la preposición sin y el adjetivo pas pasapan, y significa todos juntos. Y bueno, los verbos que pueden significar reunir, como harmoto o harmotzo, lego, silego sobre todo. Y bueno, si hablamos de una multitud de objetos, pues tendríamos el adjetivo signos, que significa denso, tupido o numeroso, numeroso justo ahorita que estamos hablando de los números, o poloi, que significa la mayoría o la más. Y bueno, de nuevo usamos silambano o epilambano para añadir o reunir algo. Dentro de este mismo campo semántico de cantidad o número podemos tener la totalidad y la porción. Para hablar de la totalidad podemos ocupar este holos, que significa todo o entero, y es un adjetivo de 3 terminaciones, y que si se fijan, pues está hablando de una multitud, como decíamos acá, con la multitud de personas, pero ahora de una totalidad o un conjunto amplio de cosas, en este caso pues las manzanas.
O podemos tener también el adjetivo pas, pasa, pan para hablar de todo o entero. Pantos, si lo hacemos con desinencia omega sigma, sería totalmente. Pani, totalmente, absolutamente. Japas, japasa, japan, cada, todos, en total o enteramente. Acuérdense que esa alfa es una alfa enfática que enfatiza el contenido semántico de pas. Después, pleres es lleno, por lo tanto, plero es el verbo que utilizamos para llenar. Y monon es, se puede usar como adjetivo, monos, que es solo, único, o monon, que es solo, solamente, únicamente. Y la porción pues sería con el verbo merizo, que es partir o dividir. Eschizo también es dividir. Y la porción o la parte, en griego la conocemos con el sustantivo meros, merus de la tercera declinación en sigma lidid. Y bueno, por último nos falta la medida, que es metron. Bien, vamos a la tabla de numerales. Aquí están, digamos, condensados los primeros 10, heis, mia, gen para el número 1, dio, treis, tria, tétares, pente, hex, hepta, octo, enea. Y vean cómo los que he marcado con azul son los que se declinan. De los cardinales se van a declinar solamente los primeros 4, después pente, hex, hepta, octo, enea son indeclinables, es decir, enea lo vamos a concordar con paida, por ejemplo, enea paida, 9 hijos, enea filoi, 9 amigos, enea guinaikes, 9 mujeres, sin modificar para nada la palabra enea, sin modificar la desinencia de enea. Y lo mismo sería con pente, hex, hepta, etcétera, ¿no? Deca se dice, deca es 10, eikosi 20, tetaraconta, triaconta 30, tetaraconta 40, penteconta 50, hexeconta 60, heptomeconta 70, ogdoeconta 80, eneneconta 90 y decíamos estos no se declinan. Aquí falta el triaconta, que lo sacamos de esta raíz de tria, del 3, y el sufijo conta, que nos indica decenas. Y después en las centenas, hecatón es el 100, y a partir del 200 decíamos que se vuelven a declinar, ahora sí como 212, como adjetivos de la primera, segunda declinación. 200 sería diacosioi, si se fijan el sufijo cosioi, cosiai, cosia es el sufijo que utilizamos para decir cientos y evidentemente solamente en plural, ¿no? Tenemos masculino diacosioi, femenino diacosiai y neutro diacosia. Diacosioi para el 200, triacosioi 300, tetracosioi 400, pentacosioi 500, hexacosioi 600, heptacosioi 700, octacosioi 800, enacosioi 900. Y después los millares se van a notar con gilioi, gilia, gilia, giliai, gilia, también 212, disgilioi, con este que es el multiplicativo, trisgilioi, tetraquisgilioi, pentaquisgilioi, así. Mirioi para hablar de millares, o sea, de decenas de millares, 10.000 sería mirioi, dismirioi 20.000 y bueno, así seguiríamos. Y vamos con los ordinales, que son los que nos ayudan a dar jerarquía. Estos siempre se pueden declinar como 212. Protos, prote, proton. Primero, deuteros, deutera, deuteron. Segundo, tritos, trite, triton. Tercero, tetartos, tetarte, tetarton. Cuarto, pemptos, pempte, pempton. Quinto, hectos, hecte, hecton. Sexto, hebdomos, hebdome, hebdomom. Séptimo, ogdoos, ogdoe, ogdoo, ogdoon, octavo, enatos, enatón, noveno, decatos, decate, decatón, décimo, eicostos, eicosté, eicostón, vigésimo, tetaracostos, tetragésimo, y así nos seguiríamos. Bueno, aquí están todos y todos siempre por segunda, primera, segunda y se pueden declinar. Y para los, a partir de las centenas, lo mismo, tomamos esta raíz del cardinal y le agregamos el sufijo ostos. Hecatostos para el centésimo, diacosiostos para el vicentésimo, triacosiostos, tetaracosiostos y así nos seguiríamos. Giliostos, disgiliostos, miriostos, dismiriostos.
Bueno, vamos a los que, como dije, los que están puestos en azul son los que se declinan. Estos 4 que son los cardinales, ya vimos la tabla de declinación antes, y estos no hay que ponerla porque se declinan por 212, que conocemos ya bien la declinación. Vamos a ver algunos ejemplos de notación numérica. Aquí hay una inscripción, que es una inscripción lidia, de la región Lidia, que está fechada o está datada en torno al 178 después de Cristo, o sea, estaríamos hablando del siglo II después de Cristo. Y bueno, este es el número de inventario, de clasificación de la inscripción. Lo que me interesa es que vean lo que he marcado yo en amarillo. Y como tenemos, empieza la inscripción etus y luego un numeral. Esto que está marcado en amarillo es un numeral que tiene una sigma, una xi y una gamma, y luego una comita, un apóstrofe, que es un signo que nos indica numerales. Y luego menos, gorgiayu, y bueno. Y aquí dice, en esta parte de la inscripción, no la vamos a trabajar toda, pero aquí dice 263 lunas de edad. Lunas es el menos, de edad o años es el etus. Nos vamos a fijar en este numeral. Ahorita les voy a decir cómo contar estas notaciones numéricas. Y después, dentro de la misma inscripción, en el verso 10 tenemos un gendeketen. Este gendeketen pues nos indica con este gen, que es el número 1, más deca, que es el número 10, pues nos indica que tenía 11 años, ¿no? Y eten tiene que ver con esta raíz de etus, por lo cual aquí dice 11 años de edad. Bueno, en Ethapsan me enterraron a los 11 años de edad. Bueno, vamos a fijarnos entonces esta gendequete, bueno, el gendeca, ya lo hemos visto en la tabla. Aquí después del deca tendríamos gendeca, dodeca, treisdeca, y así seguiríamos en la numeración. Bueno, sin embargo, ahora vamos a ver esta numeración que tiene esta apóstrofe o este signo. Bueno, los números del 1 al 9 van a seguir un orden alfabético a partir de alfa hasta teta. Entonces tendríamos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, y luego aquí tendríamos para el número 6 ya podemos ocupar una dígama o una forma de sigma final. Pero en letra capital para distinguirla de la forma de sigma final minúscula. Entonces tendríamos esta forma como de C cedilla o una sigma mayúscula. Luego zeta, eta y teta. Y aquí tendríamos ya del 1 al 9. Después del 10 al 90, es decir, las decenas, vamos a usar iota, kappa, lambda, mi, xi, es decir, como sigue el alfabeto, pero para el 90 vamos a incorporar una letra que no está en las 24 letras finales del alfabeto, que es la copa. Y después las centenas, seguimos con el alfabeto. Si se fijan, nos quedamos en pi, seguiríamos, bueno, sin considerar esta copa que se incorporó, seguiríamos rho, sigma, tau, epsilon, phi, bueno, seguiríamos con el orden del alfabeto. Y para el 900 utilizamos la notación con sample. Por lo tanto, esta que teníamos sigma, xi y gamma, la sigma, si la buscamos, sabemos que equivale a un 200. Luego necesitamos la xi, por lo tanto aquí tendríamos el 200. Luego necesitamos la xi, si la buscamos vemos que la xi equivale a un 60 y ya tendríamos 260, y luego una gamma que sabemos que equivale a 3. Y tendríamos entonces así nuestra totalidad, que es 263. Ahora, para hacerlo, bueno, aquí está cómo se hace. Se pone la letra y se pone el apóstrofe arriba. Y a partir de los miles, o sea, desde el 1 hasta el 900, el apóstrofe, bueno, hasta el 999, el apóstrofe iría arriba a la derecha, y a partir del 1000 iría abajo a la izquierda. Si tenemos que sumar, como lo hicimos, como aparece en esta inscripción, se ponen todas las letras, bueno, las letras que equivalen a números, y al final ponemos el super índice o el apóstrofe. Bueno, ya decíamos que hasta el 999 el apóstrofe va a la derecha hacia arriba y a partir del 1000 a la izquierda hacia abajo. Aquí hay un ejemplo de otra forma de numeración.
que se llama, bueno, me voy a ir primero a la explicación y después nos vamos al ejemplo, que se llama numerales acrofónicos. Estos los podemos encontrar en inscripciones o en textos griegos desde el siglo VII a.C. Y en el Ática, bueno, en varias regiones, ¿no? Sobre todo en dialectos que no son propiamente del griego ático. Y en el Ática, es decir, en griego ático, los vamos a encontrar desde el siglo V y hasta el final del siglo II. Estos se llaman acrofónicos. Acuérdense que acros es extremidad, por lo tanto expresan la primera letra de la palabra del número al que representa. A ver, me explico. Delta, por ejemplo, se va a anotar solamente con la delta mayúscula, o sea, esta letra delta mayúscula va a equivaler al 10. Un poco como los números romanos, pero griegos, ¿no? La delta equivale al 10 porque 10 en griego se dice deca. La pi mayúscula, equivale al 5 porque en griego 5 se dice pente. Y bueno, nos podemos regresar a la tabla y vean cómo 5 es pente, 10 es deca, entonces se llaman acrofónicos porque utilizan la primera letra del nombre del número. Y entonces vamos a tener de nuevo delta para 10, pi para 5, que es pente, la aspiración de la eta para hecatón, bueno, hecatón que es 100, hi para hilioi, mi para mirioi. Y bueno, los números del 1 al 4, es decir, las unidades, son denotados por barras verticales. Y así tendríamos este otro tipo de numeración que se le llama numeración acrofónica. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 por una pi. Acuérdense que es dialectal, entonces esta es una pi de una serie alfabética mucho más antigua que la serie alfabética que conocemos nosotros, que es la serie alfabética ya de la Koine de Tirinto. Y bueno, entonces esta pi equivale al 5, luego pi más barra vertical 6, 7, seguiría pi más 3, 8, pi más 4, 9. Y luego la delta equivale al 10. Si tenemos delta con 2 barras sería un 12, delta con pi sería 15, y bueno, así podríamos hacer cualquier tipo de notación numérica. 4 deltas más 4 barras verticales sería 44, una pi con una delta abajo haría 50, porque sería como una multiplicación, o sea, 5 veces 10. Y bueno, así seguiríamos, ¿no? Una pi con delta, o sea, 50 más 2 deltas equivale a 70, la eta equivale a 100, y así podríamos notar hasta, por ejemplo, 1750, que es esta, que es hilioi, bueno, la hi, que equivale a hilioi, que es 1000, luego una pi con una eta adentro, que la pi es 5, la eta son 100, y entonces 5 por 100 son 500, ya llevamos 1500, más una eta 1600, más otra eta 1700, más esta pi con una delta son 50, y así tendríamos 1750. Así podríamos hacer cualquier tipo de notación numérica. Bueno, lo que tenemos que hacer como ejercicio de evaluación, bueno, perdón, me voy a regresar ahora hacia el ejemplo. Esta es otra inscripción. Ahora es una inscripción que está puesta sobre un vaso, una crátera de figuras rojas del periodo ático, es decir, una vasija que tenía alguna decoración, algunos dibujos de figuras rojas, y tenía esta inscripción. Estas notaciones numéricas acrofónicas se usan sobre todo para pues anotar cuestiones de inventario, de cuántos esclavos tenía, cuántos jarritas de perfume, cuánto de cada cosa. Entonces lo que está aquí inscrito pues también es una cuenta de cuántas crateras, cuántas bacéas, que es una vasija más profunda. Acuérdense que la crátera es esta vasija ancha, grandota, donde se mezclaba el vino. La bacea es una vasija más profunda, y el oxides es una cajita con una tapita. Entonces, bueno, aquí tenemos el uso de la notación acrofónica. Aquí crátera dice que tiene 6. Si se fijan, aquí tenemos una pi mayúscula. No crean que son 3 barras verticales. Es una pi mayúscula más una barra vertical, lo cual nos hace un total de 6. Tiene 6 cráteras, y esta notación que vemos después es de monedas. No están puestas aquí porque no es una clase de monedas, pero bueno, esta que es como una T invertida es una dracma.
Por lo tanto, aquí dice 6 crateras y el precio, el timé, el precio es 4 dracmas. Y después tiene báceas, ya sabemos contar, ya sabemos que la delta equivale a 10, aquí son 2 deltas, por lo tanto tiene 20 báceas. Y esas 20 báceas, que son piezas más chiquitas que una cratera, que es la vasija más inmensa, pues estas 20 báceas valen 1 dracma y un óbolo. Y después tiene oxides, solamente tiene 10 y no hay precio de esas oxides. Bueno, vean cómo esto que estaba inscrito en una vasija de figuras rojas está datado en el siglo V a.C. Como decíamos, este tipo de notación numérica acrofónica la podemos encontrar desde el siglo VII a.C. hasta finales del siglo II. O sea, durante un periodo de 5 siglos se utilizó esta notación numérica. Lo extraño es que pues sí tenemos pocos vestigios, pocos ejemplos de esta notación. Sobre todo pues se da en inscripciones y en vasijas. En textos como tal, sobre papiros es menor la cantidad de verificaciones de estas notaciones. Y bueno, aquí el ejemplo, una tabla con las posibilidades. Evidentemente se pueden hacer muchísimas combinaciones. Una vez que tenemos el principio del 1 al 100, por ejemplo, ya se pueden hacer muchísimas combinaciones. Así es que esta segunda columna es un ejemplo de las combinaciones. Bueno, el ejercicio de evaluación, vamos a trabajar con un texto de un cómico que se llama Eubulo. Allí no les puse el nombre del autor, pero bueno, el autor es Eubulo. Y su texto se llama, bueno, le han puesto este título didáctico, las 10 crateras o las 10 cráteras, y es una descripción de los efectos progresivos de la ebriedad, y que este tipo de descripciones de qué te provoca la ebriedad es corriente en la literatura, y que a partir de un texto citado por Diógenes Laercio, que es un escritor del siglo III, se sabe que el vino aporta 3 botris, es decir, 3 racimos o 3 uvas. Acuérdense que botri es racimo o uva. El primero, bueno, to proton hedones, to deuteron meces, to triton aedías. Es decir, el primero es del placer, el segundo es de la ebriedad y el tercero del desencanto. Sin embargo, el texto de Eubulo, si se fijan, está marcado en negritas los vocablos que pertenecen a este campo semántico, y podemos ver el proton, deuteron, triton, tetartos, etc. Y vemos que llega hasta el décatos, o sea, aquí se nos habla de los efectos de la ebriedad de vaso por vaso, de copa por copa, desde la primera hasta la 10ª copa. Bueno, sepan pues que están marcadas en negritas todas aquellas palabras que pertenecen al campo semántico, y aquí les dejo las notas por si necesitan consultar. Ya saben cómo funcionan estos textos, están divididos por oraciones y tienen estas superíndices con las letras del alfabeto que refieren a estas notas. Y bueno, lo que tienen que hacer de ejercicio es llenar esta tabla de acuerdo, siguiendo la lectura del texto. No van a hacer una traducción, sino que van a llenar esta tabla. En la primera columna es el recipiente de vino o la copa de vino, es decir, desde la primera hasta la 10ª. Y como se dice en griego, primero, segundo, tienen que llenarlo. Yo aquí les he puesto el cuarto, que es tetartos. Ustedes tienen que llenarlo, también lo pueden sacar evidentemente del fragmento. Y en la tercera columna tienen que ponerme qué efectos tiene en el bebedor. Por ejemplo, yo les puse 3. El primero tiene el efecto de la salud, o sea, tomarse una copa de vino ayuda a la salud. El segundo tiene el efecto del amor y el 10º tiene el efecto de la locura. Ustedes van a llenar todos los espacios que están en blanco con la información que obtengan del texto de Eubulo. Y ya, eso sería todo. Bueno, está la bibliografía. Ahora para los numerales, me faltó ponerles un manual de griego. Bueno, mucho de los numerales, sobre todo la notación acrofónica, las notaciones por cifra y acrofónica, es decir, las de las letras, alfa, beta, gamma, delta, etc. Y las de delta para 10, pi para 20, para 5, etcétera, las tomé de un manual que se llama Hellenitzein, y que es un manual especial para la enseñanza de griego para historiadores y arqueólogos. Por lo tanto, bueno, se
se especializa más en lo que puede encontrar un arqueólogo en campo y por lo tanto por eso trabaja inscripciones con esas características como la que vimos de las notaciones numéricas acrofónicas. Pero bueno, en general para los números pues está la gramática de Cambridge, que tiene la tabla de números, el texto de Lourdes Rojas, también el de Emilio Crespo, el cuadernillo de griego 2, aunque hay algunos errorcillos, sobre todo con las letras supletorias, con la SAMPI, la sigma, la dígama, ahí están mal escritas, me parece que en las unidades, pero bueno, ustedes pueden revisarlo y corregir el error. Y el texto, ahora sí, el de las 10 cráteras lo tomé del Hermaion, así es que si lo quieren consultar, pues es también este libro de Hermaion. Y me parece que ya está la bibliografía que consulté para esta sesión. Del Alexandros ahora no les puse de texto porque ya habíamos visto un texto sobre eso en otra sesión. Bueno, eso sería todo. El siguiente, la sesión de mañana, que es miércoles, haremos el segundo repaso de sintaxis de oraciones, así es que véanla para su examen. Y me parece que veremos el dual en la conjugación y la declinación, pero no estoy bien segura de la calendarización. Sobre todo haremos el segundo repaso de sintaxis de oraciones. Bueno, que estén muy bien, chicos.